La verdad que las tres presentaciones fueron muy intensas y no sé si les pasará a ustedes lo mismo que a mí, pero como se habla de las organizaciones sociales y uno está metido en esa olla, en ese caldo caliente de lo que están hablando los amigos y amigas acá, lo siento muy fuerte. Yo sentía que Carlos estaba haciendo casi una tomografía computada de lo que muchas organizaciones hoy estamos viviendo, ¿no? Y poniéndolo así en blanco sobre negro con mucha fuerza, me parece, la verdad, muy desafiante. Y bueno, hablar después de ello, si no es un lugar común, es un tema complejo, porque no puedo dejar de hacer referencia a algunas de las cosas que dijeron y además no puedo dejar de decir lo que yo traía a decir. Voy a tratar de ver cómo sale esto, pero desde ya les agradezco a los tres, cada uno en su estilo y de su forma. Creo que nos han dado muchos elementos, por lo menos a mí, para pensar. Primero, Marita recién decía, bueno, yo estoy en la Fundación SES, que es una organización social donataria, para usar los términos que usaba Carlos recién, y para hacer, como decía Nino, transparente, digamos, nuestra organización ha manejado por año entre 1 y 2 millones de dólares de presupuesto anual. Digo, para tener idea del tamaño, desde dónde hablo y dónde digo lo que digo, ¿no? También con esto que decía Carlos, que a veces uno tiene en la cuenta del banco una cantidad de dinero y tiene que después concretar cosas concretas y no sabe cómo hacer por estos problemas de los criterios de las donaciones, ¿no? No me extiendo, pues lo dijo Carlos. Lo que sí quería hacer una mención, que hizo muy rápido Carlos recién, para tener idea en algunas cosas de estas de dónde estamos parados. Él decían que en Argentina había 75.000 a 100.000 organizaciones, más o menos son los números que nosotros también manejamos. Pero creo que es importante mirar que, por hacer una muy grande simplificación, y ustedes me comprenden, yo sectorizaría esas organizaciones en 4 niveles, bien distintos, ¿no? Organizaciones grandes, importantes, renombradas, Cruz Roja, Cáritas, la AMIA, Greenpeace, o sea, organizaciones que todo el mundo más o menos conoce, importantes por la cantidad de miembros, importantes por su presupuesto, importantes por su visibilidad. De eso en Argentina habrá 10, 20 quizás. Después viene un segundo nivel de organizaciones como la que yo estoy, organizaciones que diríamos que muchas veces son mediadoras entre donatarios y donantes, coordinación, animación de redes regionales, participación en espacios internacionales de debate y de incidencia. Y ahí uno podría decir que hay en Argentina entre 100 y 200, más o menos. Estos no son números exactos, pero no importa, yo es para hablar de magnitudes y que todos sepamos. Después están organizaciones de asistencia técnica o organizaciones de base, que están en otro nivel. Son las organizaciones con las que generalmente organizaciones como la que yo estoy trabajamos, ¿no? Que son aquellas que de alguna manera llegan después a las organizaciones territoriales o temáticas, pero más de base. Y de estas, según como se miren, algunos dicen que hay entre 1.000 y 2.000, otros dicen que llegan a 10.000. La realidad es que en todo caso, de las otras que son las de base, las más pequeñas, las que muchas veces son informales, otras no, algunas tienen personalidad jurídica, algunas no, están en los barrios, están en, no sé, las asambleas, distintas formas, organizaciones de jóvenes, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales a veces de trueque, o sea, que están ahí. Bueno, en Argentina hay 95.000 o 90.000. Entonces, cuando Carlos habla de la cantidad, también hay que mirar también esta realidad de las proporciones, ¿no? Y de las dimensiones. Lo que pasa, ustedes imaginen que si estas 90.000 organizaciones de base, uno podría decir que tiene un presupuesto promedio, a veces que manejen de 10.000 pesos por año, algunas no manejan nada y otros manejan más, pero son la gran mayoría, estamos hablando de 90 millones de dólares por año, o de pesos, por año. Y si uno piensa en las 10 organizaciones grandes que le hablé antes, a lo mejor entre esas 10 manejan más dinero que las otras 95.000. O sea que los temas de acumulación y todas las cuestiones del sistema, en esto no se salva la sociedad civil, está absolutamente presente. Para poner algunos números que sería muy interesante verlos con mucho más precisión de lo que yo estoy diciendo, pero no tenemos mucha información más precisa. Pero en todo caso, creo que cuando hablamos de las organizaciones, cuando hablamos de la sustentabilidad, cuando hablamos de estos temas que esta mañana nos convocaron,
tenemos que mirar este escenario, por lo menos en la sociedad argentina. A Marita una vez en una charla que me tocó dar en un lugar le interesó una cuestión que lo puso como título ahí en los dípticos que ustedes tienen en manos, que yo, aprovechando que en español tenemos estas dos palabras que los norteamericanos no tienen, que nosotros hablamos de sostenibilidad y de sustentabilidad, aprovechando el juego de palabras que esto permitía, empecé a plantear de que en el mundo de las organizaciones había dos tipos de organizaciones, ¿no? Algunas que eran sustentables y otras que eran sostenibles. ¿Qué quería decir con esto básicamente en aquel momento y hace unos años? Y básicamente yo lo que planteaba era que algunas organizaciones tenían la capacidad de generar los recursos que les permitían tener autogestión desde el punto de vista económico-financiero sobre todo. Y otras, las sostenibles, básicamente siempre iban a necesitar recursos no generados por la misma organización. Recién Carlos hablaba de la importancia de que las organizaciones fuéramos generando recursos propios para ser más autónomos, independientes y demás, que es un tema, la verdad, muy debatible, pero más allá de esto que después quisiera volver, quiero confesarles algo, ¿no? Con el tiempo, al ir reflexionando, yo pensaba esto para las organizaciones sociales. Cada vez fui viendo que era más difícil esto de que las organizaciones sociales realmente fueran sustentables en el sentido estricto que yo lo decía. Siempre me parecía que por más que pudieran generar unos recursos, la gran mayoría de las organizaciones, la gran mayoría necesitaban recursos de afuera. Por más que algunas podían conseguir algunos recursos a partir de alguna actividad. Pero ya en el último tiempo y a partir de la crisis fui llegando a otras conclusiones que me parecen mucho más desafiantes para pensar, y no quiero ser irreverente aquí en esta universidad, al revés, proponerlo para que los que están en estos temas de investigación lo puedan tomar, pero a mí me empezó a dar la sensación que ninguna organización era sustentable, no solo las sociales, tampoco las económicas, tampoco las financieras, tampoco las empresarias. Porque cuando uno piensa los niveles de salvataje que ha tenido que tener los estados para las grandes corporaciones financieras, económicas e internacionales, uno dice, ¿de qué sustentabilidad hablamos? Cuando venían a nosotros como ONG alguna gente a decirnos que desde el sector del mercado, pongan el nombre que quieran, tenían que transferirnos a nosotros tecnología de gestión y de management de las organizaciones sociales, porque no sabíamos mucho de esto, y eso sí se sabía en el sector privado. Cuando se criticaba que algunas experiencias de microcrédito, de gestión popular de economía de base, de clubes del trueque, necesitaban cada tanto alguna inyección de fondos para poder seguir existiendo, cuando uno piensa en lo que ha sucedido últimamente en nuestro país y en el mundo en general, uno empieza a cuestionarse, decir, ¿qué pasó con esto?